cervezas por ahí un viernes en la tarde, deciden venir aquí, así que gracias. Hola. Hola. Y bueno, me da gusto también que vengan a conocer este espacio tan lindo de Armando, amigo mío muy querido, exalumno del CETIS. Que tiene este espacio muy lindo con una curaduría muy particular de libros, que ojalá le echen un ojo los que vengan por primera vez y bueno, los que no también. Pues estuve pensando cuando me invitaron, ¿no? En de qué quería hablar o cuál sería mi interés de qué hablar y pensé en este tema porque los lacanianos de la escuela donde yo he estado estudiando los últimos 28 años andan ahorita mucho con el tema de lo neutro, ¿verdad? El último libro de Jana Luch fue ese, sobre lo neutro, y lo neutro tiene que ver con este posicionamiento en donde uno no le mete de su cosecha al otro en el análisis, ¿verdad? Lo que me parece muy problemático o casi imposible. Entonces me interesó investigarlo y leyendo me di cuenta que curiosamente otras lecturas que he estado haciendo últimamente iban por ese rumbo, o sea, tenían algo que aportar al respecto. Lecturas muy contemporáneas, o sea, de gente viva, ¿verdad? No, no psicoanalistas muertos, sino psicoanalistas vivos que están ahorita hablando de otros temas, pero que le aportan a ese. Entonces, bueno, primero que nada, lo que quise fue rescatar como las citas más precisas de Freud, literal, ¿verdad? Le podemos avanzar, por favor. eh, sobre, sobre qué es eso de la abstinencia. Entonces yo digo, lo traduzco en español, que ustedes saben que es mi placer particular en la docencia, traducir lo que es en chino, traducirlo al español, que es lo que más me gusta hacer. Entonces, yo traduzco la abstinencia como aguantarse las ganas. Yo así entiendo la abstinencia. Por eso pregunto de qué hay que aguantar las ganas y dice Freud. La técnica analítica impone al médico el mandamiento de denegar a la paciente la menesterosa de amor la satisfacción apetecida. La cura tiene que ser realizada en la abstinencia. Hay que dejar subsistir en el enfermo necesidad y añoranza como unas fuerzas pulsionantes del trabajo y la alteración y guardarse de apaciguarlas mediante subrogados. En español, ¿qué está diciendo aquí? Que no hay que responder a la demanda de amor del paciente y que esa demanda de amor la aprovechemos, que la aprovechemos, ¿sí? ¿Se acuerdan lo de la pulsión? Esta cosa de esa pulsión que se aproveche o la que se aproveche para el trabajo, lejos de estorbarnos, pues que se aproveche. Esa es la primera cita. Son unas 8 citas de Freud, y luego ya les platico cosas más interesantes. Se deben los reclamos de la transferencia, cumplir los deseos del paciente de una satisfacción tierna y sensual, no solo es prohibido por legítimas consideraciones morales, sino que resulta por completo insuficiente como medio técnico para el logro del propósito analítico. Esta cita pues sigue aclarando la abstinencia en términos de no responder a la demanda de amor, pero como que también agrega que tanto lo amoroso como lo sexual son dos cosas diferentes, pero ambas hay que abstenernos, ¿verdad? De ambas cosas hay que abstenernos, o así lo entiendo yo. Luego, la tercera, si su cortejo de amor fuera correspondido, sería un gran triunfo para la paciente y una total derrota para la cura. Ella habría conseguido actuar, repetir en la vida algo que solo deben recordar, reproducir como material psíquico y conservar en un ámbito psíquico. Me recuerda mucho como estas definiciones de qué es la fantasía en la neurosis y qué es la fantasía en la perversión, en donde el neurótico se puede quedar en su fantasía, pero digamos que la perversión no es fantasía porque se actúa, ¿no? Entonces aquí la fantasía, una vez más, la podemos aprovechar, pues se puede aprovechar la fantasía, no se espera que se le cumpla
la demanda, ¿verdad? Pero si así fuera, sería como si ganara 1-0, ¿no? Gana el paciente en su demanda y pierde, no el analista, el análisis. El que pierde ahí es el análisis. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿alguien sabe por qué puse esa imagen? ¿Tú, Armando? ¿No sabes quién es ella? ¿No saben quién es Catherine Milot? Ella es Catherine Milot. Bueno, vínculos sexuales reales entre paciente y analista están excluidos. Ya, para acabar, para no estarnos con que sí romántico, no romántico, no. Vínculos sexuales, ¿verdad? Están excluidos y aún las modalidades más finas de la satisfacción, como la preferencia, la intimidad, son consentidas por el analista solo mezquinamente. Bueno, esa imagen es Lacan y son unos alumnos. Catherine Milot era su analizada y su alumna y escribió un libro que se llama La vida con Lacan, donde describe todo su romance, que duró muchos años. Está buenísimo el libro, ¿ya lo leíste, Amanda? Está buenísimo el libro. Está buenísimo porque ella no se pone como una víctima ni como una abusada, ¿no? Para nada. Describe, como bien dice el título del libro, la vida con Lacan. Cómo eran las cosas, cómo era Lacan a sus 70 y tantos, teniendo un romance con su analizada de 20 y tantos. Entonces hay mucho abuso ahí, no, la diferencia de edad, pero además pues era su analizada. Entonces, bueno, yo le pongo porque me encanta que los maestros hablan y escriben sus cosas y viven otras, ¿no? Está bien padre que dicen unas cosas y entonces, por ejemplo, la abstinencia, que tal vez en Lacan la podría él describir distinto que Freud, que es tan rígido, tan claro, pero uno ve uno y otro ejemplo de cómo rompen la regla ellos también, ¿no? O sea, resulta que también son humanos. Yo así lo entiendo. Como también son humanos, pues es imposible esto de no romper eso. Uno aparece, quiera o no quiera, ¿no? Entonces, bueno, por eso puse esa foto, porque está bien a gusto ahí la cara, ¿no? Con sus alumnos bien feliz. Y bueno, llévense ahí el dato para que lean ese libro, está muy bueno. La verdad, sí está bueno. Y puro pinche chisme, puro chisme, pero está bueno. También la solución de la transferencia, una de las principales tareas de la cura, es dificultada por la actitud íntima del médico. Por eso no vacilo en desestimar por errónea esta variedad de la técnica. El médico no debe ser transparente para el analizado, sino como la luna de un espejo, mostrar solo lo que le es mostrado. Pues es muy popular esta idea y se conoce como, yo pensaría que es un referente muy icónico de lo psicoanalítico, ¿no? A diferencia de los restos, de las otras orientaciones, digamos, terapéuticas, aquí se esperaría que fuera un espejo donde se refleja. Disque. Pero una vez más uno encuentra una y otra vez ejemplos, tanto en Freud como en Lacan. Digo de ellos dos porque son los que me interesan, de los demás pues seguro hay muchos también, pero son los que tengo más estudiaditos, más en la mira, que los tengo ahí marcados sí, pues las veces que se resbalan claramente donde ellos aparecen. Y no necesariamente porque sean Catherine Milot sus novias, ¿verdad? Sino de otras maneras que son las que a mí me interesa que platiquemos acá, más sutiles, más sutiles. Entonces, miren, hasta donde vamos ahorita estamos hablando, primero, de no responder amorosamente, que no sea mi paciente preferido. Los pacientes quieren ser preferidos, quieren una muestrita de amor, quieren ver que de alguna manera son especiales, ¿verdad? Y entonces ahí te dicen no respondas a eso, utiliza eso, pero no respondas a eso. Ya más exagerados, no te los cojas, por favor, no los hagas tus amantes, ya con mucha claridad, lo dice Freud, ¿no? Como de si les quedó duda, se los digo tal cual, no se cojan a sus pacientes. Pero ahora nos vamos más recio. Esas dos cosas me parecen muy lógicas, evidentes,
pero que te pidan ser un espejo, sí está muy cabrón, sí es mucho pedir, ¿verdad? Sí es muy difícil. Y es algo que hay que discutir, pues, si se sostiene, si no se sostiene, cuándo eso se cae. Me acuerdo de un ejemplo, bueno, es que ahorita vamos a ver otra cita que da más con ese ejemplo, pero por no, ya me acordé del ejemplo. Un joven filósofo famoso, afortunadamente no me acuerdo quién es, Arturo Torres, te voy a contar bien el chisme, pero es un joven filósofo, llega con Lacan muy angustiado porque tiene un amorío que lo trae pendejo, ¿no? Lo trae mal. Tiene un novio, es un vato gay, tiene un novio que lo trae mal. Y llega con Lacan y le dice, pues este es mi dilema, y Lacan se para y le dice, te prohíbo que lo vuelvas a ver. Y dice el chavo, nunca más lo busqué. Nunca más lo volví a ver. Pásenle, pásenle. Estamos espantando a la clientela. Hasta la Magnolia. Es una intervención que rompe todas las reglas, prohibirle a alguien eso y funcionó. Funcionó. O sea, algún vato bien atormentado y con una sola oración lo cura en una sesión. Dice, nunca más lo volví a buscar. ¿Te estamos espantando a la clientela? No. Está con la satisfacción de que aquí sí puedes comer en la clase, claro. Sí, hablando de satisfacción. Bueno, entonces, bueno, ahorita regresamos a ejemplos donde yo veo claramente que se rompe. Me voy a detener bastante en el caso Dora y cómo Freud rompe esto. ¿Le adelantas otro, por favor? Ahí está, un chiquito. A ver. El análisis respeta la especificidad del paciente, no procura ¿qué? Remodelarlo. Ay, me ayudas a leer. ¿Tú puedes leer? ¿Sí? Lu. Dice, el análisis respeta la especificidad del paciente, no procura remodelarlo según sus ideas personales, los del médico. Y se alegra cuando puede ahorrarse consejos y despertar en cambio la iniciativa del analizado. Por tentador que pueda resultarle al analista convertirse en maestro, arquetipo e ideal de otros, crear seres humanos a su imagen y semejanza, no tiene permitido olvidar que no es esta su tarea en la relación analítica, e incluso sería infiel a ella si se dejara arrastrar por su inclinación. Esto es lo que me interesa. Esto es lo que me interesa. Lo otro de verdad se me hace como una obviedad, ¿no? Que Freud es muy cuidadoso y tiene muchos ejemplos de cómo va a explicar por qué no puedes ser amigo de tus pacientes, si tomas a un amigo en análisis, lo pierdes como amigo, bla, bla, bla. Todo eso me parece muy obvio. No te cojas a tus pacientes, no tiene sentido. Pero esto, aquí está el pedo. Aquí está lo que yo pensaría que sí es muy difícil y que yo veo una y otra vez que se rompe, se rompe, se rompe. Es decir, no estoy diciendo que es mucho pedir, estoy diciendo que es mucho dar. ¿Me explico? O sea, estaría fantástico poder cumplir eso, pero me parece muy difícil, muy difícil. ¿Cómo no imponer tus ideas? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cómo no imponer tus ideas a tus pacientes? Y me acuerdo, volviendo a hacer un espejo, la pregunta más difícil que me ha hecho un intento de paciente fue, primera sesión, ¿crees en Dios o no? Porque si no crees en Dios, no me voy a analizar contigo. Te voy a decir que no me acuerdo. No me acuerdo cómo salí de eso. No me acuerdo. El tratado no me acuerdo. Porque me dejó de hacer. Que en la madre, ¿cómo haces? ¿Cómo eres espejo? Pero ¿cómo eres una persona decente? ¿Qué le contesto? No me acuerdo. Pero no se quedó. Eso sí sé. Entonces digo que no. No creo. No creo. Pero puede ser. No me acuerdo. Solo sé que me lo dijo, me dejó en shock y no se quedó. No analicé a esa persona. ¿No le noté que era un psicótico ordinario? Sí.
Sí, sí lo era. Son los verdaderos creyentes. Son los verdaderos creyentes. Ellos no dudan, la certeza opera. Sí, claro. Tengo un textito que se llama así, los verdaderos creyentes y son los psicóticos. Claro que sí. Buena observación. Sí. Sí, 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 sí. Pero bueno, yo también, a lo que voy es, a mí, yo le aplaudo su pregunta a mi paciente. A mí me parece, cada vez más, me parece un posicionamiento muy interesante de, quiero saber quién eres tú antes de hablarte de mí. Es lo que en este momento a mí se me ha hecho muy interesante encontrar en autores que están cuestionándoselo. Miren, si quieren avanzamos. Ya, creo que, a ver, dale una más para ver si ya vamos a acabar con Freud. Creo que esas son las dos últimas. Ay, son tres. A ver, vamos a acabar, vamos a acabar. Es que me cuesta. ¿Dale? Sí, gracias. Ay, sí. No creo haber agotado el alcance de la actividad deseable del médico con el anterior enunciado, a saber que en la cura es preciso mantener el estado de privación. Claramente aquí se está refiriendo a la regla de abstinencia. Y continúa. Nos negamos de manera terminante a hacer del paciente que se pone en nuestras manos en busca de auxilio un patrimonio personal, a plasmar por él su destino, a imponerle nuestros ideales y, con la arrogancia del creador, a complacernos en nuestra obra luego de haberlo formado a nuestra imagen y semejanza. No se debe de educar al enfermo para que se asemeje a nosotros, sino para que se libere y consuma su propio ser. Tampoco podamos aceptar su reclamo de poner al psicoanálisis al servicio de una determinada cosmovisión filosófica e imponérsela al paciente con el fin de ennoblecernos. Me atrevería a decir que sería un acto de violencia, por más que invoque los más nobles propósitos. Eso escribió Freud. ¿Pueden creer? Es que es muy sensato. Es muy sensato. Nada más que luego uno no sabe lo que dice, lo que dice. Porque pienso que eso es imposible. O sea, pienso que eso es imposible. ¿Cómo no orientar desde tu propia cosmovisión? Cuando las preguntas te llevan a un lugar. Te llevan a un lugar. No necesitas decir, les digo, eso es muy vulgar, ya de que alguien te diga, cásate, divórciate, no bailes salsa. Ya eso es muy vulgar. Estaría muy cabrón que un analista haga una cosa como esa. Pero la pregunta, así, una pregunta, te dan en la madre, o sea, te llevan a un callejón, te van orientando con las preguntitas. Por eso les digo, es sutil, es sutil. Y bueno, ahorita vamos a adelantarnos, a ver, vamos a seguirle. El médico quede habilitado para indicar nuevas metas a las aspiraciones liberadas. No respondería así, sino a una lógica ambición, que se empeñaría en crear algo particularmente excelso con la persona a quien tanto trabajo ha consagrado para librarla de su neurosis, y en prescribir elevadas metas a sus deseos. Pero también en esto el médico debería contenerse y tomar como rasero menos sus propios deseos que la actitud del analizado. La ambición pedagógica es tan inadecuada como la terapéutica. Y bueno, eso queda claro, no van ahí a tomar clases, pues, de cómo vivir la vida. Como decía un amigo mío, yo me voy a tatuar en la espalda. Yo también estoy perdido, no me sigan. Sí, o sea, ponerte en ese lugar de decirle al otro cómo vivir la vida, pues, no, ¿verdad? Chao, chao. Sí, a mí me parece, leo estas cosas y digo, wow, Freud, wow, qué avanzado. Ok, creo que ya nos vamos a acabar. A ver. Además, puedo asegurarles que están mal informados si suponen que consejo y guía en los asuntos de la vida sería una parte integrante de la influencia analítica. Al contrario, evitamos dentro de lo posible semejante papel de mentores. Lo que más ansiamos es que el enfermo adopte sus decisiones de manera autónoma. Sí, sí, o sea, la influencia pedagógica, la consejería, es parte de la abstinencia.
Y de verdad, cuando digo de que hay que aguantarse las ganas, sí hay que aguantarse las ganas, porque hay ganas, uno tiene ganas, te dan ganas de decirle, haz esto, y te tienes que aguantar las ganas. Eso no quiere decir que hay preguntas que orillan o que orientan, ¿verdad? Eso no quiere decir, y no quiere decir que a veces uno decide romper las reglas, así como la cana ese día. Hay cosas que pueden ser tan urgentes que es como de aquí al doctor, ¿no? De aquí al psiquiatra, a veces. O sea, pero uno sabe que está rompiendo la regla, que yo creo que es la responsabilidad mínimo saber que eso tendría que ser muy extremo para que uno decida decidir por el otro. Porque no se espera eso de un analista, de ninguna manera. Aparte, cuando digo aguantarse las ganas, de verdad hay que aguantarse las ganas. Aunque te vienen miles de ideas, tienes que saber que tú no sabes. No hay manera, yo creo que es el trabajo más importante de un analista, saber que no sabe. El que sabe es el otro, y que tiene que tomar sus riesgos, y que tú le vas a ayudar a que tome sus riesgos, pero tú no sabes. A ver, por último... Ay, vale. Y en verdad, sobre el tratamiento analítico cae la sombra de una sospecha. No estaría al servicio de la moralidad general. Lo que le otorga al individuo lo ha restado de la felicidad. Pero, ni por asomo, el consejo de gozar de la vida. Sexualmente, cumple un papel en la terapia analítica, aunque más no fuera, por el mero hecho de que proclamamos que en el enfermo se libra de un obstinado conflicto entre la emoción libidinosa y la reflexión sexual. Ese conflicto no se cancela por más que se ayude a una de esas orientaciones para que triunfe sobre su contrario. Del celo con que yo me defiendo del reproche de que en la cura analítica se alentaría a los neuróticos a gozar de la vida. No pueden ustedes lícitamente inferir que los incluimos en el sentido de las moralidades sexuales. Estamos tan lejos de esto como de aquello. Por tanto, no se hace excepción a la regla de tomar siempre lo primero que el enfermo se le pase por la mente, aún a costa de interrumpir la interpretación de un sueño. Sí, aquí me acordé mucho del texto de Manuel Hernández, que él dice que hay que someterse, y lo criticaron un chingo por esa palabra, pero yo estoy de acuerdo con él, que hay que someterse a la regla ambas partes. Someterse. O sea, la única regla es, hable de lo que venga a su cabeza. Y cuando está hablando, si se le atraviesa otra cosa, la instrucción es, sígalo, vámonos a la deriva, ¿verdad? Como Jodorowsky cuando fue a Barcelona que no tenía dinero, y dijo, pues yo voy a seguir ese perro, iba a ser mi guía de turista. Dice que de poca madre el perro que nos llevó a las mejores catedrales góticas, porque no tenía dinero, pues sí. Esa deriva que hizo Jodorowsky es la que estamos invitados a hacer ahí con el paciente. A donde se vaya el tripeo, para allá nos vamos, porque la idea es, ahí va a haber amarres, va a haber asociaciones que van a llegar a un lugar. Si se llega a un lugar, aunque parezca que no, y aunque sea poquito annoying y desesperante. Entonces, lo que él está diciendo es, no se trata, bueno, esto sí me gustó particularmente porque aclara esto de, no se trata de hacer grandes gozadores sexuales, ¿no? Porque ustedes saben que fue muy criticado, pensaban que era todo un perverso, pues sus etapas del desarrollo psicosexual. Y entonces, si se espera que una persona sana llegue al último estadio, pues uno espera que sea buen cogedor, ¿verdad? Que tenga buenos órganos. Pero el que pensaba eso era Rey. Ahí Freud dice, no se trata de eso, un análisis. ¿De qué se trata un análisis? De analizar. De analizar, ¿verdad? Por eso dice, hasta si interrumpes un sueño porque se fue para otro lugar, pues te vas a ir a ese otro lugar, porque esa es la regla y yo también me ajusto a esa regla. Me someto, como dice Manuel Hernández. Bueno, ahí está cuál es la técnica. Consiste en no querer fijarse en nada en particular y en prestar, y aquí es donde va a tener más sentido de lo que yo quiero hablar, y en prestar a todo cuanto uno escucha la misma atención libremente flotando. Uno fija un fragmento con particular relieve, elimina en cambio otro, y
y en esa selección obedece a sus propias expectativas o inclinaciones. Por eso justamente es ilícito, mientras uno toma apuntes o traza signos taquigráficos, forzosamente practica una dañina selección en el material y así liga un fragmento de su propia actividad espiritual que hallaría mejor empleo en la interpretación de lo escuchado. Me encanta que diga que es una actividad espiritual, ¿no? Que es la hipótesis de Alush, que el análisis es un ejercicio espiritual, no mental, porque no estamos pensando. Cuando uno dice, di lo que venga a tu mente y se quedan así, uno les dice, no pienses. No pienses, es de otro lugar de donde vienen las ideas. Pensar es distinto que la deriva de la asociación libre. Entonces, esta cosa de la atención flotante a mí me llama particularmente la atención, porque la atención flotante es ese estado en el que se mete el analista, que es la contraparte de la libre asociación. O sea, tú asocias libremente y el otro está en un estado de atención flotante, y dice Freud, no pones atención en ningún fragmento en particular. No hay manera de que eso no suceda. No hay manera. O sea, ¿cómo vas a entrar? ¿Verdad? Que es una de las preguntas que va a hacer, pues, un joven analista, alguien que empieza, va a decir, ¿cuándo entró? ¿En qué momento entro yo? ¿Cuándo? Eso se llama timing y no se los pueden enseñar en la escuela. No se puede enseñar el timing. Es inconsciente con inconsciente. Vamos a ver a dónde nos lleva esto. ¿Cuándo entro y con qué entro? ¿Verdad? Entonces, eso que está diciendo ahí de que nada, no fijo la atención en nada en particular, les digo, imposible. Yo pensaría que imposible. A ver, síguela. Dejamos con Freud, Esas son las citas más importantes. Debo de decir que yo iba a hacer ese trabajo uno por uno y me encontré a alguien que ya lo había hecho por mí. Me encontré un trabajo que se llamaba así, justo como yo, lo que yo estaba buscando, sobre la abstinencia y la neutralidad del psicoanálisis. Y esta persona hizo toda la selección y hace muy poquitos comentarios. Ahorita le doy crédito, ahí está al final su nombre. Pero hizo un buen trabajo y son muchos textos de Freud donde sigue estas citas, y yo de sus citas extraje las que me parecieron más interesantes, como para que quede claro qué es eso de la abstinencia, como para que quede claro de Freud qué proponía, de qué había que aguantarnos las ganas. Entonces, bueno, siguiendo así, me gustaría ver si le puedes poner play, se podrá. Si no, basta hay que copiar. Copiar. Y si no, mira, vete a YouTube y ponle Hysterical Girl subtitulado. Y ahorita les voy a decir por qué quiero que veamos eso. Hija, qué problemón. Hysterical Girl subtitulado. Borrar historial siempre. Siempre. Subtitulado, porque si no va a estar solo en inglés. Ahí está. De aquí. Sí, dura 13 minutos, así que pónganse cómodos. Pero está muy chido. Ah, sí. ¿Se escucha? ¿Cómo le subo acá? ¿Le pagaste? Sí, me dijo que va a ir por el... ¿Qué? Para subir. Bueno, voy platicándoles para dar contexto. El caso Dora es uno de los 5 casos más famosos de Freud. Es un caso de histeria, ¿verdad? De los primeros casos que hizo Freud. Y es un caso que muy valientemente escribe, aunque ella lo abandonó. No es un caso que se curó y de éxito. No, la morra le dijo, bye, chao, te dejo. Fue.
Y muchos años después Freud escribe, ya entendí por qué me dejó Dora. Entonces es un caso muy valioso para entender qué es la transferencia, cómo se da ese proceso de transferencia con el analista. Entonces, ¿ya? She was a source of many trials. She said, no, the 20 minutes I would feel like this. The boy should come to me. It started my suicide. It was before that. My father decided we should all go to the mountains. From there, tourists. My mother was but my father had a mutilation. She was good. She didn't care what just for some reason, last Jews and watching this and I started buzzing about shows. I thought, how was he really? But he cried my voice. I was 13. This was just the situation before sexual assault. Discussed. Stitched the carpet.
then my feet started to move. I left the bathroom, went down the stairwell, sunscreen, noodles. I asked him what the fuck he wanted. And Billy said, everyone turned on. First, the peanut. Oh, I'm so good for this woman. Oh, give me the break. And my father. I said it again and again, but he wouldn't listen. Hysteria has nothing to do
So it's nice. I went to his office to watch the parade. I left them. It felt good. Statues. Music and ballet. Watching everybody's. I left them back. And this is going. Studying observation. It's genius. The works of those problems. It's kind of so it's hysterical. Those are really hysterical. Hysterical now. Bueno, este es un trabajo que se hizo hace unos 4 años y a mí me parece muy interesante. Yo no sabía, yo no había leído eso en Lacan y yo creo que su primer texto sobre la transferencia está en los escritos 1 y es un textito donde critica a Freud por el caso Dora. Y es muy interesante porque o sea, Lacan alcanza a ver cosas en Freud, pero no lo ve todo. Yo he leído ese caso, lo veo con mis alumnos cada semestre, cada año, no, o sea, una vez al año doy esa clase y siempre leemos esos casos y lo vuelvo a ver. Y un día, después de 10 veces, dije, ¿what? ¿Cómo que una chavita de 13, que un cabrón de 40 y tantos le da un beso y le arrima el camarón? Ella tendría que haberse excitado. Esa madre es abuso sexual. ¿Qué pedo con Freud? Y Lacan tampoco lo vio. Le critica 1000 mamadas, pero eso no. Y ahí es donde el machismo, el patriarcado, ahí está, miren, ahí está en la lectura de ese caso. Entonces, ni Lacan corrector de eso. A él tampoco le parece raro. O sea, él estaría de acuerdo de no dudaré en diagnosticar de histérica a una mujer que usa la palabra asco refiriéndose al sexo. Pues ahora resulta que cualquier arrimada de chile nos tiene que excitar. Ajá, eso está diciendo Freud. Pero me tomó 10 veces, 10 lecturas, que me cayera ese 20, ¿no? Y soy vieja, imagínense. ¿Cuántas cosas no vemos? ¿No? Lacan lo que le critica mucho ahí a Freud, de cómo se ve afectada la transferencia,
porque resulta que Dora llega a Freud porque primero conoció Freud al señor K. Yo pensaba que era al papá de Dora, pero no, es al señor K y luego al papá de Dora, pero la liga viene así, entonces como que él todo el tiempo le está cuidando la imagen, todo el tiempo, porque hay una transferencia de Freud al señor K, que además son de la misma edad más o menos, son contemporáneos. Entonces, está muy padre porque cuando habla de transferencia no está hablando de Dora, está hablando de Freud. Es un textito que vale mucho la pena leerlo, pero yo cuando lo leí con muchas ganas de ver si él también vio lo de la rimada del chile. No, él no lo ve, porque también es vato y no lo puede ver. No estoy diciendo que todos los hombres, bla. Estoy diciendo que son producto de sus tiempos y que hay una ideología puesta ahí donde normalizan cosas que no tendrían por qué normalizar y que yo creo que eso nos ha de pasar a todos. Entonces, bueno, esta pregunta yo llevo años pensando. ¿Desde dónde escucha el analista? O sea, en esta supuesta neutralidad, pues ¿desde dónde escuchamos? Y bueno, ya he encontrado respuestas, afortunadamente sí, porque en algún tiempo tuve un seminario con José Eduardo Tapán, y Tapán decía, no, es que sí, el yo, no sé qué. Y yo decía, no, yo creo que ahí está el equívoco. O sea, si uno oye desde el yo, pues es puro imaginario, ¿no? Pero yo tenía la noción de que oíamos desde el inconsciente, que era como, por eso lo de la atención flotante, es como inconsciente con inconsciente, intentar ahí y por eso el timing es tan suavecito como la bailada, es muy suavecito, porque estás conectado. Dice un amigo, es como estar en trance, un poquito sí, un poquito sí. Pero entonces mi inconsciente es mi instrumento de trabajo. ¿Ok? Entonces, bueno, pongo estas fotos, las puse un poco ahí, iba buscando cosas que se me ocurrían, luego dije, wow, qué loco que puse esas dos fotos. Bueno, esas dos imágenes, estas no es foto, ¿verdad? Es pintura. Pero bueno, Charcot es casi el principio del psicoanálisis, porque Freud va con Charcot, ¿verdad? Se llama una beca, va a París, va a Charcot y se fascina con el método de la hipnosis y ahí empieza su trabajo sobre la histeria, porque Charcot empezó antes que Freud, ¿verdad? Fue su maestro, digamos. Y acá está Lacan con sus contemporáneos. Está Picasso, está Sartre, está Camus, Simone de Beauvoir, toda la clica. Yo quisiera estar en esa fiesta. Sí, pues está bien chida la clica, la verdad. Entonces, son diferentes, pues, son productos de diferente ideología, con diferentes influencias, y su trabajo está lleno de eso. Entonces, bueno, yo les quiero enseñar, a ver, le adelantamos, algunos autores que yo leo y que a mí me han hecho preguntarme muchas cosas, muchas cosas. Señor Paul Preciado, primero que nada, no lo pondré en primer lugar para nada, pero sí es alguien que a mí me ha movido mucho mis ideas. Paul Preciado, pues es un hombre trans que fue con los lacanianos y les dijo de todo. Le puedes adelantar, les rescaté la cita que más me gusta, porque pues no podemos usar tanto tiempo con cada autor, pero son 3 o 4 autores nada más de los que les voy a hablar, pero esta es la cita que me encanta. Su texto se llama Yo soy el monstruo que os habla, para empezar. Yo soy el monstruo que os habla. Entonces dice, el psicoanálisis enfrenta una encrucijada histórica sin precedentes. Continuar trabajando con la vieja epistemología de la diferencia sexual, legitimando de facto el régimen patriarco-colonial que la sostiene, y convertirse así en un responsable de las violencias que genera, o abrirse a un proceso de crítica política de sus discursos y de sus prácticas. Paul Preciado. Ese día, en ese salón, que era un auditorio lleno de gente, no sé cuántos, 300, pónganle, preguntó, ¿quién de aquí es homosexual? Y nadie levantó la mano. Nadie levantó la mano. No, ¿qué pusis? Pues aburridos. Seguro a muchos les gusta, pero no van a levantar la pinche mano. Ese es el pedo. ¿Quién les va a creer que en un salón, aquí hay por lo menos un par? Por supuesto.
Claro que había homosexuales, tanto hombres como mujeres. Y nadie. Paralizados. Entonces, pues bueno, dice muchas cosas interesantes, Paul Preciado, que igual que Freud, que igual que Lacan, no vamos a estar de acuerdo con todo lo que dicen, y no todo lo que dicen es la verdad, ¿verdad? Pero sí dice cosas que nos hacen pensar, sí dice cosas que nos hacen pensar. Entonces, seguir replicando lo que decía Freud sin tener una visión crítica de eso, está muy cabrón, ¿eh? Está muy cabrón. Bueno, a ver, la adelantas, por favor, please. Las flechitas. Bueno, ella, Laurie Lofer, vino hace un año exactamente a la Ciudad de México y dio un seminario muy bonito, la verdad. Lo dio con otra persona, eran dos mujeres, pues, y cada quien, un día habló una, otro día habló la otra, y ella básicamente habló lo que dice su libro. A ver, adelante la otra. Les pongo la foto, pues, para que conozcan los autores, ¿no? Entonces, bueno, les puse algunas ideas que a mí me volaron la cabeza de lo que ella dijo en ese seminario. ¿Qué quiere decir rechazar la posición de analista? Es una pregunta que se hace. Y se avienta esta frase hermosa que les dije el otro día en la plática del amor, que el amado tiene un poder y que cuando ese poder no se ejerce, entonces Eros florece. Y bueno, esa es una manera de entender la transferencia absoluta, digo, qué buen lapsus, la abstinencia. Es que la transferencia es amor, la transferencia es amor, entonces, si yo te quiero, no te jodo. Está como el chiste, ¿no? Se sabe ese chiste que va el perrito, pues, se va cogiendo a la perrita. Entonces le dice el Pepito a su papá, ¿qué está pasando, papá? ¿Qué está pasando con el perrito? Y el papá le dice, es que se lastimó la patita y le va dando raite y dice, qué cabrón, encima que le va dando raite se la va cogiendo. Así estuvo mi cruce de transferencia. Bueno, entonces ella se pregunta, ¿qué sería del psicoanálisis sin Edipo, sin castración, sin padre, sin familia? ¿Sobrevive? ¿Se puede hablar de psicoanálisis sin esos conceptos? Y bueno, ¿no insiste acaso la experiencia analítica en la idea de que toda construcción identitaria, pero es la identidad, ese es su tema, toda verdad sobre el sexo, toda verdad identitaria puede convertirse en una pregunta para el sujeto? Ya pone LGBTQI y signo de más que no encontré en mi tablero, por eso no lo puse. Juega y se burla con esas ficciones y de sus accesorios, fuera de todo pensamiento con categorías. Esta idea no es de ella y sí da reconocimiento. Esa idea es de Alush. Alush es el primer analista que yo conozco que se puso a leer Gays and Lesbian Studies, porque dijo, aquí hay algo les tenemos que aprender a estos, algo podemos entender distinto. Entonces, todo lo queer le interesó mucho a Alush desde hace muchísimos años y siempre nos invitaba a que leyéramos eso. Y ella estudió mucho allá en Alush y dice que la gran contribución de Alush al psicoanálisis fue leer a Foucault. Eso dijo. Y dice que el psicoanálisis será Foucaultiano o no será, eso lo dice ya Alush. Entonces, hay que entrarle. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que ser analista también va a implicar leer a otros, pues, no leer nada más a Freud, no nada más quedarnos así, Freud, Lacan, Winnicott, no, hay que abrirnos. Y en este caso, él nos invita a leer a Foucault, que es un gran crítico del psicoanálisis. Y por ser gran crítico le vas a aprender muchas cosas, ¿no? Aquí traje los libros, pues si los quieren ver y para que le digan al Armando que los pida. Este es de la EPL. Moisés, ¿compita? ¿No? ¿Cómo que no quiere? ¿Por qué no quiere? No sé. Bueno, porque ellos los compran directo, ¿no? o sea, Moisés dijo que estaba pasando por cosas cuando se perdió. Se le murió su marido de toda la vida, su compañero de años se le murió. Qué triste. Sí. Pero bueno, sí.
Sí, vuelve, le anda contento ya. Sí, ahí lo veo siempre en la red que publica, está más contento. Bueno, ella yo se las recomiendo mucho, además es una delicia leerla, no es nada mamona, pues no es raro. Pero no es nada mamona, accesible, muchas referencias, todo muy contemporáneo, muy chida. Bueno, luego, pues Edipo Gay, Edipo Gay, aquí está, si lo tenían aquí. ¿lo tienes? No, también estoy hablando con los Navarra. Sí, pues vale mucho la pena, es otro que curiosamente no es mamón, su lectura pues es sí, te invita. Sí, buena onda, hay muchas entrevistas de él que pueden leer, que pueden escuchar. Y bueno, ¿qué plantea? Lo mejor que le he leído es: se puede ser puto y analista, no hay pedo. Así dice. Así lo dice. Se puede ser puto y analista, no hay pedo. Ajá. Entonces, Edipo Gay, pues cuestiona el concepto de Edipo, pero también cuestiona la cosa de esconder la identidad gay en el analista, lo que a mí me parece súper interesante. Dice, la gente merece saber con quién va y merece sentirse cómodo con ese otro, no tener que darle explicaciones de esto, o sea, saber que, ¿no? La autora que sigue dice que hay que saber que estás con un analista safe. Ella sí usa ese concepto de safe. A ver, la adelantas tantito. Bueno, rescaté la cita que más me gustó de este libro para ustedes. Como verán, es puro coqueteo para que lean, ¿verdad? Una propaganda lo que yo hago. Dice, considero que los psicoanalistas cuya sexualidad no responde a la heteronormatividad en el sentido genital, por supuesto, el eros siempre implica un encuentro con lo hetero de cada sujeto, no permitamos que el psicoanálisis se cierre como un campo de producción del saber heterosexual o neutro. Y no nos engañemos. En la lógica de la heteronormatividad, neutro quiere decir normal, quiere decir heterosexual. Estoy convencido que solo se podrán afirmar verdaderamente que el psicoanálisis no es un dispositivo heteronormativo cuando los psicoanalistas que no son heterosexuales no tengan que permanecer en el closet en las instituciones psicoanalíticas y cuando la enunciación de la propia producción teórica no se haga desde una supuesta heterosexualidad, una neutralidad libidinal que no es otra cosa que la supuestamente inexistente heteronormatividad del psicoanálisis. Pues sí, porque dicen neutro, pero neutro quiere decir heterosexual, pues quiere decir heteronormado. Entonces, bueno, los invito mucho a que lo lean porque nos hace pensar, seamos o no gays, la onda es el otro, pues, el paciente que llega, desde donde lo escucha uno, ¿verdad? Adelante, por favor. Y luego Silvia Lippi. Silvia Lippi tomé una conferencia, no fue mi seminario, una conferencia con ella, el libro todavía no está traducido, por eso la conocí, pues por el taller que tomé, y tomé notas, pero no tengo libro, porque no hay en español, está en francés. Pero ella dijo muchas cosas muy interesantes, muy interesantes. La que más me gustó tiene que ver con que ella dice que el analista y el analizante comparten trauma. Que hay una cosa de inconsciente, inconsciente, un saber en donde yo te veo y digo, contigo sí, porque yo sé que tú sabes lo que yo sé. Y habla de trauma. Ella habla que la sororidad es que compartimos el trauma, que la sororidad no es sexual, que sororidad no tendría que ver con ser mujeres, sino con que compartimos el trauma. Adelante, por favor. Puse 3 ideas de las que les quiero hablar. El trauma compartido y el analista 6. Me encanta eso del analista 6. O sea, que la gente llega y que tendría que saber, dice, casi ustedes tendrían que tener un letrerito que diga all inclusive, ¿no? Sí, el arcoíris gay, como de sí se puede hablar de eso, sí puedes decir que no eres heterosexual, pues, ¿no? Que porque aún hoy ella ve una y otra vez ejemplos en donde los tratan de convertir, pues es como tienes algo mal, ¿no? O sea, ¿no? Hay una desviación, hay una inhibición, ¿no? Sí, perversión.
está bien fuerte ahorita ese también, ese discurso, especialmente en Estados Unidos. Claro, no, en Estados Ahorita Unidos ya lo los traen. perdimos. Ya los perdimos, es horrible. Entonces está bien padre que alguien venga a decir eso, ¿no? Y bueno, igual que la autora anterior, curiosamente, ella ya es italiana, ella no es francesa. Ella habla de la identidad como síntoma. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Porque aunque pienso que es muy interesante abrirse a otros discursos, cuando alguien se afirma como yo gay, también está muy cabrón cómo se están así metiendo, es como yo el diabético, ¿no? Es que nosotros los diabéticos, dice mi mamá, me meto en la cabeza cuando le hago decir eso, nosotros los diabéticos, como si fueran una pinche legión o como, ¿no? Entonces, nosotros los gays, ay cabrón, también hay una cosa ahí en donde la identidad te atrapa, te mata, ¿verdad? Porque es así como, tienes que caber aquí. Yo digo siempre, no se comprometan, porque ahorita son gays, mañana quién sabe. Tú no sabes de quién te vas a enamorar. Entonces, de repente se comprometen tanto con esa identidad síntoma que luego no pueden salir de ahí, no se pueden desdecir, ¿no? O sea, ya estuve en la lucha, ¿no? Ahí en las calles, marchando, y yo como chingado digo que me gusta un vato. Porque es un síntoma, no hay que comprometerse tanto. A ver, la adelantamos. Ya, por último, Bifo Berardi. Yo creo que este es el que ahorita más inciensos le prendo. Después de Yana Lush, por eso dije no eran en orden de importancia. Sí, yo creo que el que más me ha volado la cabeza los últimos años es este señor. Este librito me costó trabajo encontrarlo, pero lo encontré. Y El tercer inconsciente. Les hablé poquito también de él en la charla sobre el amor. Pero bueno, la idea que quiero rescatar hoy de este libro es una cita que nos manda un mensaje. Dice, al razonar sobre la psicoesfera colectiva, Guattari, ¿verdad? Ese es el lenguaje de Guattari. Debemos evitar generalizaciones y sobre todo debemos evitar ser deterministas. No estoy diciendo que las personas van a volverse fóbicas. Estoy diciendo que el espectro de la enfermedad mental se inclinará hacia una sensibilidad fóbica. Los psicoanalistas, no menos que los activistas y artistas, deberían enfocarse en esta perspectiva. Los psicoanalistas deberían elaborar una metodología terapéutica para evitar una pandemia de regresión, autismo y depresión. Él escribe este libro en la pandemia y saliendo de la pandemia. Es un libro hermoso. Él es filósofo, no psicoanalista, pero bueno, se formó como analista, trabajó con Guattari, y bueno, sí le sabe el psicoanálisis, aunque lo suyo es la filosofía. Pero dice cosas muy interesantes. Es como nuevo sujeto, esta nueva subjetividad autista, dice él, autística, una nueva personalidad, dice, el cruce del capitalismo con la tecnología. Después del encierro, lo que hay es autismo. Y esta cita, esta personalidad fóbica, yo la veo, o sea, la veo hasta en mi familia. Todo el discurso es qué miedo, qué miedo, qué miedo. Todo les da miedo, ¿no? No se diga las relaciones humanas, ¿verdad? Qué miedo, el otro es el enemigo que me va a contagiar o algo muy malo me va a hacer, ¿no? El otro siempre como enemigo. Entonces, sí me checa mucho su conclusión en donde lo que más va, que viene una ola fuerte, digo, todos sabemos eso, ¿no? La próxima pandemia es de salud mental. Eso nos queda claro. Trabajo va a haber. Trabajo vamos a tener. Vamos bien. Vamos bien. Sí, hay mucha chamba. Sí, o sea, está muy cabrón el pedo de la salud mental y bueno, en Estados Unidos, que les digo, ¿verdad? Ya lo anunciaban los Columbines, ahí vamos, ¿verdad? Mucha locura, sí, mucha locura, pero bueno, que podamos ver hacia dónde apunta, y bueno, amarrando lo que estábamos diciendo, y como yo creo en la inexistencia de lo neutro, en la abstinencia, yo creo que eso es inexistente, yo pienso que lo que dirige las intervenciones es lo que le metemos a la cabeza, pues, la verdad. Creo que en ese sentido, como decía Dolto, decía que todo analista debería de ser público, una carta o algo donde explique por qué es psicoanalista, cuáles son sus intenciones. Ella decía eso.
que la gente merecía saber quién chingados eres tú, que te sientes ahí y cobras por escuchar. ¿Verdad? Porque pues, la gente bien fácil dice, pues estudié curso, pues no, fui a terapia 2 años, o no sé, lo que sea, ¿qué te autoriza? Pero más que eso, un poco, que le metes a la cabeza, ¿no? O sea, de verdad, sí, un poquito, ¿cuáles son las influencias? Porque yo creo que no nada más como producto de nuestros tiempos, no hablamos nada más desde ahí. En este mismo momento, muchos analistas trabajan muy diferente y tiene que ver con cómo alimentan su cabeza, no nada más con su Edipo, su castración, su mamá, su papá, no, tiene que ver con su visión de las cosas. Entonces, por ejemplo, leer esto orienta mucho cuando alguien te habla, tú oyes la fobia, ¿no? La oyes, la puedes escuchar de, órale, esta persona está muerta de miedo. Y eso orienta el discurso, igual que los que andan buscando histéricos, obsesivos, esquizofrénicos, ¿verdad? Entonces, bueno, pensaría que, como conclusión, que si lo que le metemos a la cabeza va a influir va a romper nuestra neutralidad, pues por lo menos que seamos conscientes de eso y que sepamos hacia dónde estamos orientando nuestras intervenciones y no hacernos los santos de que, pues no, que yo soy neutro, yo no llevo para acá, no llevo para acá. Y pensar también esta cosa como de abrirse un poco. Reiter, pues es muy radical y él dice, pues, ¿no? Esta cosa de soy puto y psicoanalista y si se puede, tal vez es mucho decir, hablar de la vida privada de la gente, pero a lo mejor otro tipo de discusiones o otro tipo de poner allá afuera en qué andamos, no lo veo tan mal. Y por eso estos espacios creo que pueden ser muy valiosos, porque además pues podemos discutir, ¿verdad? Muy bien, bueno, eso fue lo mío, ahora los escucho ustedes. Me gustaría que platicáramos. Me dice un paciente, oye, consígueme una psicoanalista católica panista, así como tú dices, católica panista para mi mamá. Y yo, ¡ay, ya sé quién! ¡En chinga! ¡Ya sé quién! Pues sí, para todos hay, ¿no? Su mamá necesita una católica panista, pues una católica panista le mandamos, pues sí. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, no sé, yo me puse a pensar algunas cuestiones de lo que presenta. Bueno, al menos yo sí pienso que el psicoanálisis es una posición política y también creo también que lo neutro, lo analítico no existe, porque el silencio también es una posición en la que es consciente ciertas cosas, ¿no? Y lo otro que pensaba en cuanto a cómo no hacer que la fantasía fantasmática de uno se introduzca en la escucha, es ahí donde está lo de la formación de la fantasía. Sí. ¿Cómo hacer para que eso no se introduzca? Era por un lado pues, el control y la análisis. Sí, sí, sí. Pero eso tampoco es una garantía de que eso no garantiza tampoco que uno meta sus noticias. No. De hecho, hay una pequeña cita de Lacan que dice eso, que hay que tener cuidado donde meter las narices, porque no nos importa la historia, es decir, la historia de la novela, sino más bien la lógica en la que se mueve ese discurso, que es muy diferente. Sí. Entonces, si nos envolvemos en la historia, es donde pasa lo que usted dice, cómo salir de ahí. Sí. Entonces, por ese lado es que también digo, bueno, la neutralidad, pues también el silencio es una posición, cómo salir de eso. Pero pues bueno, cada quien se arregla en su propio camino de su formación, en cómo se va y viene. Sí. Mira, de lo que dices bien son dos cosas importantes. Una es, yo no creo que es el psicoanálisis, son los psicoanálisis, de verdad. Creo que hay los psicoanálisis, es muy distinto. Hasta dentro de lo lacaniano hay diferentes sectas, ¿verdad? Sí, no todos le rezan al mismo Dios, es distinto, es distinto. Entonces hay distintos posicionamientos. Y lo otro es que hay un concepto que yo creo que salva y que a mí me guía muy cabrón, lo imaginario. Yo creo que el concepto de lo imaginario de Lacan es lo que nos ayuda mucho a salir de la lógica de estar. ¿Qué es esto de lo imaginario? Por ejemplo, estas máximas de todas las mamás quieren hacer. Es mejor estar en pareja que estar solo. En la vida hay que ser exitoso.
no sé, ese tipo de, son puros imaginarios. Y si tú entiendes eso, ayuda un montón a bajarse del lugar de yo sí sé. Ayuda mucho, mucho. Además de no involucrarte en la novela, ¿no? Sí, entiendo eso, pero creo que a mí me orienta mucho pensar en eso. Son imaginarios, no necesariamente. Este texto de Freud donde habla de qué es la felicidad, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué es la felicidad? Sí, sí. Es un texto que habla de muchas cosas, de sus ensayos sociales. Sí, el malestar de la cultura. Ese mismo. En ese texto hermoso dice cómo para cada quien es algo diferente la felicidad. Cómo no podemos decir para todos la felicidad es la berenjena. No, claramente no. Obviamente no. Para cada quien es distinto y eso ayuda mucho a bajarte de rollo de imponerle al otro una vida que la va a hacer miserable. Porque tú sabes que le haga feliz a ella, ¿verdad? Además, él dice, no estamos aquí para hacerlos felices, ¿verdad? Él lo dijo ahí en la cita, pero bueno, pensando que no estaría mal que de un análisis uno salga encontrando más satisfacción, no está mal, pero lo que va a ser satisfactorio para mí no es lo mismo que para el otro, y eso orienta mucho quitarte del lugar de decir, a ti te va a caer muy bien no sé qué. Sí, ayuda mucho. Es que quedó mal el narcisismo, pues ese es el pedo, porque el narcisismo te hace creerte mucho. Crees que sí sabes. Y no, hay que tener curiosidad. No sabes. Cada quien su cola. ¿Quién más? ¿Quién más? Ay, qué chiviado, sí. Bueno, con toda esta inclusión, con una lectura de los análisis a otras lecturas de pensamiento, como por ejemplo, esta de teoría queer, me hace pensar en qué tanto el psicoanálisis puede hacer con este giro más hijo de su propio tiempo que una cura. Este pensamiento postmoderno, que al final de cuentas también es consecuencia del capitalismo, y que de cierta manera el psicoanálisis intenta responder qué tanto absorbiendo todos sus recursos podría caer en pues, la misma lógica que produce el problema. Por eso puse la cita sobre la identidad y sobre cómo en ese sentido también es peligroso declararse gay y pensar que, siempre he pensado que como en el show de Cristina, ¿no? Que salía la gente y decía, soy gay y ya. ¿Sí? Eso es saber, eso es verdad. Y ya la vida se transformó. Y hay como esa fantasía de que uno va a hacer una declaración del ser, del orden del ser y ya. Empezó la vida, eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, por eso me gustó mucho eso, que toda declaración en ese sentido del orden de la identidad, uno, es sintomática y dos, es digna de cuestionarse. Se vuelve una pregunta. ¿De qué quieres decir con eso? Y mi posición personal al respecto es la que te digo. Si alguien se declara, yo lejos de celebrarlo, le digo aguas. Mañana te puede gustar una vieja. No hay que comprometerse con eso. De verdad, es como, en este momento tal. Porque si no, sí se vuelve de verdad de yo te mato, ¿no? Sí, como de soy eso. Hay que dejarse. Bueno, una idea de Alush que me encanta es toda intervención debe de apuntar a la libertad del otro. Yo creo que hacia allá hay que dirigir el trabajo. Y la libertad del otro tiene que, me incluye, que se escape de mí como Dora se fue corriendo de Freud. Que se vayan, que hagan lo que les dé su chingada, ¿no? Hasta darse en la madre. Esa es su libertad. Yo sí les digo a mis pacientes, esa es tu libertad. ¿No? Tú sabes que te vas a ir a dar en la madre, pero ¿qué crees? Puedes regresar con el pendejo tu ex. Porque tienes la libertad, lo puedes hacer. Qué chingón. ¿Verdad? Aquí sabemos que te vas a dar en la madre, pero eres libre de hacerlo. Y qué bonito. Sí. ¿Qué más? Porque sí es cierto, es como casi una moda, ¿no? Estaba pensando cómo tener abstinencia en este siglo, ¿no? O por lo menos en el 2025, en donde aparece también ahora Facebook, Instagram, TikTok, ¿no? Y es como una cosa bien extraña porque
A veces me sucede que ingreso los números al WhatsApp, me meto a Facebook y de repente ya me apareció el nombre de algún paciente, de alguien que conozco, y dices tú como, oye, Facebook, que me sabes, ¿no? O Instagram, ¿qué me estás tratando de decir? Y luego que te buscan, empiezan a ir a buscarnos, toda esta onda. Entonces también me pensaba un poco eso, ¿no? A lo mejor en la época de Freud no era como que podía yo buscarlo en Facebook, y era un poco más esto de, estoy perdido, el doctor, como hay esta idealización, pero ahora me parece que eso se cae muy fácilmente. Y eso también se introduce dentro del espacio, ¿no? Dentro del consultorio. Entonces es como, te busqué, te encontré, mira, te sabes de esto, y quedas como, ¿cómo abstenerse de eso, no? Pues ahorita pensaba un poco como eso cuando se hablaba de que hay que aguantarse las ganas. A mí me parecería más bien muy raro lo contrario. Tú imagínate que alguien decide que va a ir contigo a analizarse y no te busque. What the fuck? Se me haría absolutamente lo más normal. ¿Quién chingados es este güey? ¿Le aplicaron el Me Too o no? Mínimo. Sí, ¿quién es? ¿Qué dice? Antes se decía que no había psicoanalistas sin publicaciones, porque las publicaciones hablan por ti. O sea, si tú buscas a alguien y ha publicado tales cosas, mínimo sabes en qué anda tripeando. Y es cierto, hablan por ti. Hablan por ti. ¿De qué traes en la cabeza? Pero a mí me parece muy normal eso, ¿no? Y sí entiendo lo que dices, es como raro, porque uno se entera de cosas de la gente. Digo, oh, qué incómodo. Es incómodo. Y hay que tratar justo de abstenerse, ¿no? Uno de este lado, pues no ir a buscarle. Pero el otro le va a buscar y a mí me parece absolutamente normal. ¿Qué se hace con eso? Pues justo no ponerse de ejemplo ni de modelo de mi madre. ¿Sí me explico? Y pues, como decía Alush, paso de costado. Te ponen a ti en la silla de los acusados y tú le haces así, ole, aquí se trata de ti, no de mí. Pero no hay que pretender que no somos un sujeto. ¿Me explico? Es con lo que yo me peleo mucho, me parece absurdo esta cosa de... Justo volviendo al silencio, ¿no? Esta cosa de analistas que piensan que el análisis es puro silencio. ¿Qué es eso? Eso no es análisis, es sadismo. Puro silencio. Como si fueran fucking Yoda, al final dicen una cosa y ya se acabó. ¿Qué es eso? No, allá hay dinamismo, te estoy escuchando, entonces tengo 1000 preguntas que hacer, entro, salgo, ¿no? Me río, o sea, estás vivo. ¿Qué más? Hablando de eso del silencio, una vez me acordé de haber visto un video acerca de una conferencista, no recuerdo de su nombre, pero menciona que aquel que le interesa, el que va con una lista que nunca habla o que siempre mantiene silencio, pues mejor que contrate un amigo mudo. Un amigo mudo, le sale más barato. Pero está bien cabrón, ¿dónde voy a conseguir un amigo mudo? Lo tengo. Hablar no chingo todo. Pero sí, es muy común, es como un cliché de lo lacaniano, ¿no? El silencio. Y es casi tú no entiendes. Si no eres así, tú no entiendes. Yo prefiero que digan que no soy analista. No me importa. Si dicen, no, eso no es análisis, I don't care. Si el análisis es solo escuchar, pues para mí eso no es análisis. Hay un momento de escucha, pero entras, existes ahí, intervienes, te involucras. ¿Qué más? Sí. Yo haciendo alusión a lo de la cuestión como neutra, hace no tanto escuché que no existía como lo de estar fuera. O sea, que no existe, así además de que no existe el yo estoy fuera de, ¿no? Entonces, como escuchar esto de yo no estoy fuera, que no existe el estar fuera, se me hace un poquito como similar al pues que no existe tampoco estar como neutro, ¿no? Realmente, yo lo encontré como una similitud. Y ahorita que estabas diciendo como de leer otros autores o otras ramas, corrientes, diferentes del análisis, que eso siempre como que nos hace un poquito, pues nos lo recomiendas, por así decirlo, ¿no? O algo así, nosotros a eso. Sí. Me viene a la mente, por ejemplo, esta frase cuando Nietzsche decía de que Dios ha muerto. Yo creo que uno podría decir también así como Freud ha muerto, postdata, Lacan también, ¿no?
como diciendo que no ya los vaya a leer, pues, pero que hay un mundo allá afuera, ¿no? Además, eso siempre es muy importante también de tener un bagaje un poquito más amplio. Es que el primero que decía que leamos otras cosas y que vivamos otras cosas fue Freud. Él decía que había que interesarse, que entre más horizonte cultural tuvieras, mejor analista vas a ser. Pues él estaba muy interesado en la arqueología, literatura, ¿no? Teatro, estaba muy interesado, era un hombre muy interesado en el mundo. Entonces, pues sí creo que hay que entrarle a otras cosas. Y a mí, yo sigo aprendiendo mucho de Freud y Lacan, la verdad, yo sigo aprendiendo, pero sí hay que entender que son humanos, que están construyendo un saber y que la cagan, que hay cosas que no se sostienen. Y es muy impresionante que la gente les quiere tapar la tacha, ¿no? Es como quieren que esté la tacha. No, o sea, no. quieren que sí, quieren que todo lo que diga lo quieren acomodar para que, ¿no? Y es, no, hay cosas increíbles, pero hay otras que es como, no, eso no se sostiene, pues, ¿no? No me hace sentido. Sí. Creo que es interesante la perspectiva que tomaste en algún momento, es que esto funciona en un contexto totalmente distinto, ya sea en la época de Dora, ¿no? 13 años, pero era normalizado por varios, obviamente, bueno, y por la sociedad, abuso, ¿no? Creo que dentro del psicoanálisis y la neutralidad no debiese existir en estos tiempos, tanto en lo político, en lo social, en lo económico, para poder tener una escucha más activa, ¿cierto? Para saber de dónde viene el analizado o de dónde está también mi analista, ya que todo lo que se vaya transfiriendo va a ser reflejo también del discurso que podamos tener, como decía, panista, católico, o etcétera, ¿no? Y desde ahí, como analista o como terapeuta, ¿no? Tomar en consideración los tiempos que han ido evolucionando, ¿cierto? Y no tomar como una base a Freud y Lacan 100%. O sea, ir renovando y también generando nuevos discursos o nuevas formas de ver el mundo, de lo que estamos sobrecargados a través de las redes sociales, a través de la información del otro y mostrarnos más humanos. Creo que es como lo que me queda y creo que es súper importante también notarlo, ¿no? De decir, oye, soy penalista, pero no soy un robot, ni soy algo que te va a dar un diagnóstico inmediato, o te voy a decir lo que a todos les puedo decir, ¿no? Sí. Ve, caga, revuelve, o ve, vas a cometer errores, no puedo. Sí. Sí, por ahí se estaba estudiando en Estados Unidos, por desgracia, pero se estaba estudiando como ciertas tipos de terapia que lejos de ayudarle a las personas, les empeoraban la vida. O sea, ahora sí con evidencia científica, como a ellos les gusta, con pretextos, todas esas mamadas. Sí. Pero a mí me parece muy importante. O sea, yo sí he escuchado gente que estaba mejor antes del análisis, que estaban mejor. Que sí, de verdad, es como sus síntomas se agudizan por una escucha cómplice. ¿Sabes? Una escucha cómplice o una escucha huevona que les da el avión. Como esos silencios que nada más una cosita, ¿no? Y ahí se pueden estar años. Y hay gente que... Como pacientes que cambian de escucha, ¿no? Y sale una herida súper evidente y te dicen, en mi proceso anterior nunca me señalaron eso, ¿no? 4 años en terapia con X y nunca me dijo que yo tenía una herida con el abandono. No, pues eso con un TikTok. No necesita hacer análisis. Hay un analista que decía algo bien bonito. Cuando un paciente diga eso, hay que decirle, esos 4 años te prepararon para este momento. Claro. No siempre es por un mal trabajo previo, sino de verdad es un momento donde uno ya está listo para abrir ciertos temas y llegar ahí. A veces sí hay shitty jobs, ¿verdad? Sí, cierto, que hay gente que trabaja mal, pero a veces no es eso. A veces el colega hizo lo mejor que pudo, pero no era buen momento, nomás preparó, y el otro va a cosechar los frutos de lo que hizo. Con respecto a leer a Freud y a Lacan,
yo creo que sí hay que leerlos para poder criticarlos y luego lo que sigue, ¿no? Pero sí hay que apegarse a algo, porque si no, uno no sabe qué está haciendo. Entonces sí creo que es importante entender que no lo dijeron todo, no son perfectos, pero sí ayudan, ¿eh? Sí, sí, son las bases. O por ejemplo, pues para entender estas cosas, primero tienes que leer a Dora, ¿no? Para poder criticar o para luego leer a Lacan qué dijo de Dora y luego ver a este video y que todo tenga sentido. Entonces, no nos podemos escapar, ¿no? Hay que leerlos. Y se lee con placer si entiendes justo que ellos también están castrados. Se lee con placer, es como puede ser muy grato todo lo que uno aprende ahí, pero entendiendo eso, ¿no? Que no es todo perfecto, son humanos, hay cosas que no pegan, y hay cosas que son eso, productos de su tiempo, ¿no? De su ideología, que sí le están imponiendo. ¿Alguien más? ¿Algo? Yo por acá. Ah, y acá también. ¿Tú controlas? ¿Tú eres el gran otro? ¿Se escucha? ¿No se escucha? Sí se escucha. Sí, excelente. Pues bueno, creo que no va a alcanzar a escucharse todos ahí que están. Pues bueno, en primera agradecerte, Deyanira, por la invitación, por este tema que está muy interesante. Pones muchas cosas sobre la mesa, ¿no? Y creo que esta pregunta que tú te haces, ¿no? De que hay que aguantarse las ganas, abre muchas otras posibilidades, ¿no? En tu estudio, en tu recorrido, tu investigación que haces de esto. Me parece que justamente algo que se ha repetido, que se ha tocado acá, es el tema de la época, ¿no? Eh, Pensar los textos de Freud, pensar a Lacan. Ahorita diste muchos textos muy, muy interesantes, sobre todo de Alush, ¿no? Ahí también en las recomendaciones habría que leer los chismes de que hace una recompilación, Alush, ¿no? Hola Lacan, claro que no. Sirven mucho para poder tener ciertos ejemplos, ¿no? Acerca de las intervenciones. ¿Serán ciertas? ¿No serán ciertas? ¿Quién sabe? Pero no está exento, ¿no? De que no puede ocurrir en un análisis. Con respecto a esto de la época, me parece que muchos de los textos, hay que recordarlos que al inicio estos consejos que nos daba Freud estaban muy marcados por la emergencia del psicoanálisis, ¿no? La cuestión de la creación, la edificación, la empresa del psicoanálisis, en lo cual se estaba cuidando mucho quién analizaba, ¿no? Se crea esta institución, ¿no? A través del modelo de Max Eitington, ¿no? Donde se hace la trípode. Por ahí Gastiasoro, ¿no? Hace la aclaración que él piensa que no son tres pilares, ¿no? El análisis didáctico, la supervisión y los seminarios, sino que también el grupo, ¿no? Un poco esto que tenemos la intención de hacer el grupo, ¿no? Para también tener un punto de vista distinto de nuestro quehacer. En este sentido, pensaba un poco cómo Freud fue cambiando conforme fue avanzando en sus años, ¿no? Pensaba, ahorita estoy trabajando en un grupo, la cuestión de los textos de telepatía y transferencia de pensamiento, que Alush lo retoma, ¿no? Y que me parece importante y fundamental que no queden borrados, ¿no? Como lo hizo Jones, que se lo criticó mucho al pobre Freud, ¿no? Lo cual les ocurre, ¿no? Cómo hay transferencia de pensamiento, que ese es uno de los textos de Alush, ¿no? También pensaba la cuestión del estilo, ¿no? Cómo a veces cuando nos vamos formando y cuando somos noveles en la cuestión de la formación analítica, queremos imitar, queremos parecernos a, ¿no? A Freud, a Lacan, a nuestro analista, a nuestro supervisor. Me parece que algo que nos enseña el propio análisis es atravesarnos eso, ¿no? Ahorita lo comentaste con respecto a la castración, es el no todo, ¿no? Y que de alguna forma hay que poner en la apuesta también que, y que eso muchas de las veces no lo creemos, que el analista se es siempre, ¿no? Y algo que hemos platicado mucho en los foros de Caracol es que es una función. O sea, el analista es en tanto el acto analítico, ¿sí? Y que afuera de eso ya no hay analista, ¿no? Hay análisis en tanto analizante y analista. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya efectos fuera del espacio analítico, ¿no? Lacan diría que es lo éxtimo, ¿no?
Entonces, me parece muy importante esto puntualizarlo siempre, ¿no? El que lo que ocurre en un análisis, sí, a lo mejor podrá ser ciertos metidos de pata. Y acá algo que a mí me convoca mucho es el tema de la contratransferencia. Algo que justamente Lacan, desde mi punto de vista, Lacan como que lo toca, lo critica, pero ya no lo vuelve a utilizar más. Hay algunos seminarios que lo mencionan, pero me parece que la supervisión, el análisis de control, permite ver esos tropiezos también del analista, como tú lo estás planteando, ¿no? En la cuestión de que también es un sujeto, ¿no? Un sujeto que es atravesado por el lenguaje, que tiene su inconsciente y que está puesto en marcha en cada acto analítico, ¿no? Entonces, es una invitación para ahora, ¿no? El poder retomar ese tema acerca de la contratransferencia, que Freud lo tomó, se lo mencionó a Jung, se lo mencionó a Ferenczi, ¿no? Él también, ¿no? Con algunas pacientes, pero pues bueno, como dice la historia, el maestro era el maestro, ¿no? Y era el que inventó el psicoanálisis y no, no había ese otro, ¿no? A excepción de Fliss, ¿no? Pero pues bueno, rompieron lazo. Gracias. Sí, de nada. Sí, pues el problema es eso, se dice muy fácil, es una función, el analista está en una función, pero es un sujeto, ¿no? Ese es el problema, es un sujeto en función. Y eso es como lo que creo que es muy importante tener en cuenta. De estos textos sobre la telepatía, ojalá lean a Gloria Lev, tiene un libro maravilloso sobre eso, tiene 2 libros increíbles, Juntos en la Chimenea y el que hizo sobre telepatía, son una delicia. Y hay otro texto de la EPEL, de esta misma editorial, que no me puedo acordar el nombre del psiquiatra. Es Es lo que oculto. no te veo porque se quitó la imagen. A ver, enséñamelo. Ese. ¿Ya lo leíste? Sí, lo estamos trabajando en un grupo. Está hermoso, me encanta. Está divino ese libro. Divino, divino. Sí, y es hablar de la telepatía con mucha seriedad, ¿eh? Con mucha seriedad, así. Iván Hoyos tenía 500 casos documentados de telepatía. Lacan, yo creo, no es que no le entrara a la contratransferencia, sino que él acabó muy rápido con el problema. Él decía, la contratransferencia es un error. Es un error. Sí, es un error. O sea, si se trabaja desde ahí, es algo que no debe suceder, ¿no? Entonces, él no habla de contratransferencia, habla de transferencia. Por eso les digo, el textito que escriben los escritos uno sobre transferencia, está hablando de la transferencia de Freud, no la de Dora. Sí. Lo que pasa es que normalmente se entiende, transferencia es del analizante al analista y la contratransferencia es la respuesta. Entonces, cuando hay respuesta siempre va a ser un equívoco. Siempre va a ser un equívoco. O sea, no se puede responder a la transferencia se espera que suceda. Responder sería todo lo que dijo Freud acá que no hiciéramos. Eso es. Por lo tanto, siempre va a ser un error en el método, ¿no? ¿Qué sucede? Pues sucede. Sucede. Sí. Muy bien. ¿Alguien más había levantado la mano? Homero. Mi duda era sobre el caso de Dora. Si a lo mejor Freud tuviera conocido antes a su papá de Dora, su decisión final sobre el caso, ¿qué hubiera sido diferente? Tipo, usted comentaba que conoció antes a la persona, al señor, y también por los tiempos, lo que era normal en ese tiempo. Pero no sé, creo que lo último que pensaría hoy en día sería que tenía un cariño reprimido hacia el señor. O sea, lo primero que me parece abuso. Como tan inteligente que le creyó, como su primer pensamiento fue eso, que tenía un cariño reprimido hacia el señor. Bueno, es que hay que leer todo el caso para entender lo complicado de la telenovela, porque ahí lo que es muy interesante es que Freud le va cambiando de objeto a Dora, como atínele usted, ¿no? Como le está adivinando su deseo, y eso es lo que se le hace súper chafa a Dora, ¿no? Que le dice, no, lo que pasa es que usted es su Edipo,
Y luego le dice, ah, no, usted está enamorada del señor K, le va cambiando. Pero hay que leer el caso para entender por qué está tan complicado, ¿no? Que él haya conocido al señor K y al papá de Dora, claro que va a cambiar cosas, igual que pasa en la vida real cuando alguien te dice, ay, analiza a mi hijo, ¿no? Pues no. Yo necesito que tu mamá sea imaginaria. No necesito ver su foto, pues, no que sea la que yo conozco. Lacan analizaba mucha gente que tenía vínculos cercanos, no nada más se las hacía a sus amantes, sino él decía que él podía hacer las dos cosas, porque es como ponerse en una posición justo donde no te estás metiendo. Yo lo que digo, no es que sea imposible, es muy difícil, es mucho trabajo. Estar así de, ay, no, vete imaginario que tengo de esta persona, es muy difícil. Es mucho más sencillo no saber nada y que todo sea nuevo. Son recomendaciones que nos ayudan, pues, pero no es que sea imposible, y hay gente que lo hace. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. Pues a mí me llama mucho la atención como la conexión que se hace entre inconscientes del paciente y del analista. Y realmente sí me parece interesante y anteriormente en otra clase hice un cuadro que para mí representaba eso, la conexión entre terapeuta y psicólogo, porque genuinamente pues son dos personas en una plática, pero sí se genera esta conexión y debido a eso pues le puedes ayudar y guiar a tu paciente. Entonces solamente para hacer el capítulo. A mí me gustó mucho cuando leí o aprendí que la cuestión era que no sea de yo a yo. Ahora sí que ateniéndonos a cuál es el concepto de yo. No es lo mismo un sujeto del inconsciente que el yo. Por eso te digo que mi pregunta era, ¿desde dónde escucha el analista? Y si escucha desde el yo, ya valimos madre.